Buenos días. Vamos a comenzar con el bloque 3 correspondiente a la asignatura de Química 2. En este último bloque vamos a estudiar el área de la química orgánica. Estudiaremos los hidrocarburos, algunos polímeros y biomoléculas, relacionándolas siempre en su contexto, buscándole siempre una eh, utilidad o enfoque en su vida cotidiana para una mejor comprensión de los temas. Vamos a comenzar a platicar un poco de lo que sería el campo de estudio de la química orgánica. La química orgánica será la disciplina que tiene como objeto estudiar a los compuestos que contienen carbono. Siempre hay que tener en cuenta ello. ¿Sí? Estamos hablando de compuestos que involucran al carbono. Los primeros compuestos que vamos a estudiar son conocidos como hidrocarburos. Estos compuestos tendrán en su estructura hidrógeno, carbono y en algunas ocasiones oxígeno. ¿Sí? De manera general, podemos comenzar con el estudio de estos compuestos con los primeros tres tipos que podemos encontrar en la naturaleza, como son los alcanos, alquenos y alquinos. Vamos a empezar a explicar eh, la forma en la cual podemos escribirlos, ya sea en la estructura de su fórmula condensada, fórmula semidesarrollada o fórmula desarrollada. En este caso, vamos a estar presentando un pequeño ejemplo de ello con el compuesto conocido como etano. El etano consistirá en un hidrocarburo que corresponde al orden de los alcanos y posee dos carbonos en su estructura. Si queremos conocer su fórmula condensada, podemos observar que se expresará con un subíndice después del carbono, indicando que tiene dos carbonos y posteriormente 6 hidrógenos. Expresar su fórmula semidesarrollada significará colocar el carbono junto con un hidrógeno que tenga un subíndice 3, un enlace sencillo que corresponde al orden de los alcanos. Todos los alcanos poseerán un enlace sencillo, así los vamos a identificar. Y tendrá después el carbono con otro hidrógeno con otro subíndice 3. Si observamos 3 más 3 nos da los 6 hidrógenos y tenemos 2 carbonos. Finalmente llegamos a la expresión de la fórmula desarrollada. ¿Cómo se expresaría una fórmula desarrollada? Ustedes recuerdan que en las estructuras de Lewis debía cumplirse la regla del octeto. Lo mismo sucede. Sabemos que el carbono tiene 4 electrones en su última capa de valencia, por lo tanto al enlazarse formará enlaces sencillos con el hidrógeno, 3 hidrógenos en este caso, y un enlace sencillo carbono a carbono, teniendo igual este carbono 3 hidrógenos. Así quedaría representada la fórmula desarrollada para este alcano, que es el etano. A ver, ¿cómo se pueden presentar los alcanos, alquenos y alquinos para su nomenclatura? Primero que nada, reconociendo
de los alcanos tendrán un enlace simple y su nomenclatura es la siguiente. Tenemos el primer alcano, en este caso es el metano, que es un carbono con 4 hidrógenos. Después tenemos al etano, que sería el del ejemplo anterior. Posteriormente tenemos al propano, 3 carbonos y estará expresado de esta forma. Posteriormente viene el butano, y así podemos continuar con toda esta nomenclatura, ¿sí? En lo que es su material, en el material didáctico de esta lección que está en el blog, ustedes pueden descargarlo y allá igual podemos observar cómo se desarrolla toda la nomenclatura, ¿sí? Con los demás alcanos que tienen en este caso mayor cantidad de carbonos. Por ejemplo, si nosotros queremos expresar la fórmula desarrollada del butano, quedaría de la siguiente forma. Carbono, hidrógeno, 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 carbono, hidrógeno. Y sería respetando siempre la existencia de los enlaces sencillos. Si ustedes lo pueden observar, tenemos enlaces sencillos carbono-carbono. Esa es la principal característica de los alcanos. Muy bien, para continuar ahora, vamos a platicar un poco sobre los alquenos. Los alquenos, estos serán hidrocarburos que poseen un doble enlace. Al ser hidrocarburos que poseen un doble enlace, su nomenclatura será diferente, su fórmula condensada y desarrollada será de acuerdo a ese doble enlace que presentan. Vamos a comenzar en este caso presentando cómo se nombrarían, cómo se formularían, cómo quedaría ya su fórmula desarrollada para estos alquenos y cuál sería su estructura. Observemos, en este tenemos al primer alqueno que sería el eteno. Este tiene, en este caso, 2 carbonos que presentan un enlace doble. Tenemos entonces para parear o para enlazar 2 hidrógenos únicamente, ya quedaría completo el octeto del carbono. De este lado sucedería lo mismo, entonces la estructura tendría 2 carbonos y 4 hidrógenos. Así se expresaría la fórmula condensada y fórmula desarrollada de este alqueno. Vamos a ver otro caso que sería el propeno. El propeno tendría la siguiente característica. Tendría 3 carbonos y con su enlace doble. Su estructura
estaría teniendo 3 carbonos y 6 hidrógenos. Por lo tanto, al momento de hacer su fórmula desarrollada, quedaría de la siguiente forma. Aquí podemos observar cómo se presenta este doble enlace. Tenemos nuevamente 2 hidrógenos únicamente para completar el octeto del carbono. Tenemos aquí carbono con un hidrógeno únicamente, carbono con 2 hidrógenos y carbono con 3 hidrógenos. Así quedaría la estructura del conocido como propeno. Vamos a presentar igual otro caso que sería para el buteno. Bien, en este ejemplo podemos observar que tenemos 4 carbonos y 8 hidrógenos. En su estructura tendríamos el doble enlace en el carbono 1 y 2. Posteriormente vemos que aquí solo habría un hidrógeno, aquí 2 y uno más. Ya tendríamos los 3 del final. Entonces contando nos quedaría 3, 4 carbonos, 8 hidrógenos. Así se presentarían los alquenos. Bien, ahora me falta revisar los alquinos. Como hemos visto, ya fuimos de un enlace sencillo, un enlace doble. Ahora vamos a ver el caso de un triple. Para el caso de los alquinos, su nomenclatura tendrá la terminación ino, ¿sí?, con la raíz de la cadena más larga de los carbonos. En este caso, por ejemplo, si tenemos el primer caso sería para el etino, que vemos que tendría únicamente 2 carbonos y 2 hidrógenos, debido a que con el triple enlace ya se saturaría la estructura de los carbonos. Vamos a presentar ahora el que se llamaría propeno. Bien, en este caso, para este alquino, se presentaría la estructura de 3 carbonos, 4 hidrógenos. Aquí vemos que esto se debe al triple enlace que presenta el carbono 1 y el 2. Aquí vemos que solamente habría un hidrógeno y aquí ningún hidrógeno. Contando nos dan los 4 de la estructura. Correcto, ahora vamos a ver el butino.
este caso se trataría de un alquino que posee 4 carbonos y 6 hidrógenos. Y nuevamente vemos que al principio está su triple enlace y allá vemos que contando son los 4 carbonos. Aquí tenemos 6 hidrógenos. Muy bien, estos son los 3 primeros que vamos a revisar, ¿sí? en este tercer bloque. El material que les estoy proporcionando en el blog, allá tenemos más ejemplos, más explicaciones de cómo realizar la nomenclatura de estos compuestos. A continuación les voy a comentar la nomenclatura que se utiliza para hidrocarburos ramificados. No es tan complicado, vamos a comenzar a utilizar lo que son los radicales alquilo. Estos son, digamos, radicales, como sería su nombre, que se enlazan para darle ciertas características a estos hidrocarburos. Por lo tanto, vamos a ver ahora cómo se nombrarían estos hidrocarburos ramificados. Bien, para darle el nombre a estos hidrocarburos de cadena ramificada, que igual podría ser expresado de la siguiente forma. Vamos a hacerlo, primero que nada, tomando la cadena más larga. En este caso sería la de 1, 2, 3, 4 carbonos. Vemos que son enlaces sencillos, entonces se debe tratar de un butano, pero el cual tiene un radical alquilo conocido como metil. Un metilo, ¿sí? Por lo tanto, si el metilo está ramificando este hidrocarburo, su nomenclatura se va a establecer primero poniendo el número de carbono donde se localiza enlazado ese radical. Sería en el carbono número 2. Sería 2 metil. Se le pone un guión, ¿sí? Después del número, y se coloca la cadena principal, en este caso sería llamado 2-butano. Ese sería el primer caso. Ahora, vamos a ver un ejemplo 2. Vamos a poner aquí ejemplo 1. Y el ejemplo 2. Bien, aquí que puede observar que no únicamente tenemos un solo metil, sino que tenemos dos, colocados
en el mismo carbono. Por lo tanto, quedaría con su nomenclatura 2, 2, dimetil aquí ya cambiaría un poco, sería 2, 2, dimetil, porque se le pone el prefijo di, que significa 2, el nombre del radical, que es metil, y el nombre del alcano. Entonces sería 2, 2, dimetil, butano. Bien, vamos a ver un ejemplo más. Aquí podemos ver que los radicales cambian un poco, ya no es solo el metil. En este caso tenemos un bromo y un dióxido de nitrógeno. Entonces, el nombre de este hidrocarburo ramificado se dará de la siguiente forma. Le pondremos, según el número, sería 1, 2, 3, 4. Se llamaría 2 bromo. Ponemos otro guión, 3 nitro, y en este caso 2, 3, son 4 nitrobutano, el cual correspondería a la cadena principal de este hidrocarburo. Bien, esos fueron algunos ejemplos de los alcanos, alquenos, alquinos, algunos hidrocarburos ramificados. En el material que les proporciono viene igual una actividad de aprendizaje relativa a lo que les estoy explicando en estos momentos. Igual lo pueden complementar con el texto que viene en la carpeta. La descargan, por favor, que le den una revisión. Cualquier duda, pues estamos aquí en contacto, por favor. Si quieren comentar algo en el blog, igual es válido. Veo que solamente me están poniendo su nombre de asistencia. Es válido que ustedes no solo me manden correo, sino que también compartan ahí sus dudas. ¿Sí? Con mucho gusto se les puede apoyar y asesorar para que puedan hacer de la mejor forma su actividad. Les agradezco su atención y que pasen un excelente día y estamos en contacto.